Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué privilegio el poder exponer no lo mío, sino lo tuyo. Porque esa palabra me cambia, me está transformando, me está limpiando y cada día me hace depender de ti, Señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada hijo de Dios, por cada amigo, por cada joven en esta mañana. Oramos a ti y humildemente suplicamos, Señor, revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra. Como dice el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Es mi delicia que podamos, Señor, amar tu palabra, que es más dulce que la miel. Pero también, Señor, oramos a ti que transforme nuestro corazón, que no solo se quede como un conocimiento, sino que sea vida, que sea carne, que transforme mi corazón y por ende mis emociones. Señor, llévanos a esta realidad y a esta verdad. Muchas gracias, Señor, por cada corazón que está aquí dispuesto. Señor, quita a nosotros toda distracción, que nuestra mente esté deseosa por aprender en esta mañana. Queremos y glorifícate, Señor, en esta mañana para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén, así es. Bueno, lo que vamos a mirar es qué es el pecado. Y en la palabra de Dios, pues todos los autores nos ofrecen un diagnóstico profundo de lo que es la naturaleza del pecado. Y vamos a mirar 3 aspectos que identifican: 1, el pecado; 2, iniquidad; y 3, transgresión. ¿Sí? Si no hay doctrina de pecado, si no hay pecado, pues en vano murió Cristo. No habría la doctrina de la soteriología o la doctrina de la salvación. Entonces, fíjate cuán importante es el tema. ¿Qué es el pecado? Para la sociedad hoy en día, esto es absurdo. ¿Usted cómo me va a hablar de pecado? Todo es relativo, todo, si a usted le parece eso es malo, pues para usted le parece, pero para mí no. Y son conceptos muy humanos, pero una cosa es lo que pensamos y otra cosa es qué dice el Señor. Aquí hay unos diagramas que tenemos y lo primero que vamos como a modo de introducción es qué significa el pecado. Y el pecado en hebreo significa kata, K-H-A-E-T-A. No sé si ya están en las... Bueno, ahí está. Sí, ahí está, mira, hebreo kata y en griego amartia, que quiere decir errar o fallar al blanco. La verdad es que esta palabra pecado no tiene nada que ver con religión, sino que es fallar o errar al blanco. La pregunta es, ¿a qué le estamos fallando? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestra meta? Y tú miras, aquí hay dos dibujitos que están representando las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y una de las tablas representa nuestro amor por Dios y otra representa el amor por el prójimo, ¿cierto? Sería bueno que tú miraras en Éxodo 20 y recordáramos cuáles son esos 10 mandamientos. Entonces, el propósito de dar en el blanco es ese: amar a Dios y amar al prójimo. Recuerda que Mateo 22, 34 a 40, Mateo dice, le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de Moisés, de lo que nos enseñaron? ¿Cuál es? Y el Señor les dijo, ¿cómo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Estamos aquí?
¿Estamos aquí? Listo. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás al Señor como a ti mismo. Y entonces el pecado, a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, pastor. Cata, entonces, es errar al blanco. La pregunta es: ¿cuántos de verdad estamos amando a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cuántos? ¿Ninguno? ¿Usted no aman a Dios? ¿Usted no ama a su esposo? Yo creo que es imposible. Como la Biblia lo dice, es imposible. Necesitamos, y es lo que vamos a seguir mirando más adelante. Entonces, Adán y Eva, recordemos que fue el fracaso moral, ¿cierto? Fallaron, erraron, que es lo que vamos a ver más adelante. También podemos mirar Caín y Abel, esa palabra cata, cuando el Señor le dice a Caín: si no eliges lo bueno, cata te acecha a la puerta, o vas a errar. La Biblia nos habla de lo mal que están los seres humanos, ¿cierto? Y por eso muchos quieren ignorar, quieren tapar, quieren decir: no me hablen de eso, huyo de eso, no me hable de eso. ¿Por qué? Porque la conciencia nos acusa, porque la conciencia nos dice: escucha, mira, estás mal en esto, estás mal en aquello. Entonces por eso decimos: no me interesa, eso es algo retrógrado, eso es algo antiguo, estamos en pleno siglo XXI, no me hable de eso. El segundo término, vamos a mirar, es la iniquidad. Iniquidad. Primero, ¿cuál es? Segundo, iniquidad. Y en hebreo significa abón, A-B-V-O-N, o en el verbo hebreo abach, que significa estar doblado o torcido. Los que pueden anotar esos cuadernos, ¿sí? Está doblado o torcido. Ahí dice abón o abach, ¿sí? Y se refiere a todo comportamiento torcido. Por ejemplo, en el Salmo 34 dice: su espalda, no es espada, espada, no, espalda, su espalda está abada, no abatida. Perdónenos que fue la transcripción, perdónenos, es jabada en el original hebreo como se escribe. O por ejemplo en Lamentaciones, en el capítulo 3, el autor dice: el camino que no es recto es uno que está abado, con H intermedia. Y entonces también en Jeremías dice: Israel había jabado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. ¿Qué quería decir? Que Israel se había torcido de su camino. Iba por un camino, pero se desvió. Iba derecho el árbol, pero se torció. Ese es el término, el original hebreo para iniquidad, que significa torcido. Entonces, todo comportamiento, recuerda las leyes, cuando no damos al blanco a esas leyes de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, quiere decir que nos hemos torcido. Pero también hay otro término que significa que es transgresión, y significa en el hebreo pesha, P-E-S-H-A, pesha. Y en el verbo hebreo pasha. Como que encuentran unos términos raros, ¿no? Y hay moteles que se pronuncian así, ¿no? Pasha. Y uno dice: ¿dónde sacan esos nombres? Pues ahí está. No sé por qué me acordé de eso. Es que a ver, no se imaginen mal. Lo que pasa es que yo tenía un depósito de maderas ahí por la avenida del Llano, y cuando construyeron ese motel me compraban la madera, entonces me acordé de ese nombre y se llamaba Pacha, pero significa transgresión. Bueno, metámonos aquí, no me hagan distraer.
Mira. Significa transgresión en pesha o en el verbo pasha, significa rebelión. La definición es romper la confianza de alguien. ¿Qué significa? Romper la confianza de alguien o de otros. O sea, pesha en el verbo es traición a una relación. Traición a una relación, romper la confianza. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, con la ley del robo, si un israelita está de viaje y alguien entra a su casa y se lleva algo, ¿eso qué es? Un robo. ¿Listo? Un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, eso es pesha, porque es alguien en que se supone que podías confiar. Era tu vecino, violó tu confianza, ¿cierto? O por ejemplo en el monte Sinaí, ¿se acuerda qué pasó en el monte Sinaí? ¿Alguien se acuerda? Mi hermanazo Samuel. Las tablas de la ley. Moisés subió y el Señor le dio las tablas de la ley. Y entonces el pueblo se comprometió. Y ustedes se acuerdan que hubo truenos, relámpagos, fue oscuro y todos temblaban de miedo. Dios mío, esto es la palabra, la ley de Dios, esto es estremecedor, esto me da miedo. No, Moisés, vaya usted y hable con el Señor. Nosotros nos quedamos aquí en este lado, pero usted vaya y hable. Y el Señor entregó su palabra, sus mandamientos, y el pueblo dijo: Señor, los vamos a obedecer, vamos a guardar todos estos mandamientos, y también lo que tú nos has dicho acerca de nuestro prójimo. Vamos a cuidar al pobre, vamos a estar pendiente del pobre también. Ay Dios, ¿y qué pasó? Su compromiso: adorar solo a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó? Después de que pasó todo ese compromiso, ese miedo, ese temor, pasó el tiempo y otra vez, bueno, aquí como que no pasaba, ya pasó el febrero, marzo, abril, y como que, ya Dios no volvió a aparecer, ya todo se calmó, las aguas se calmaron, y su corazón perverso y engañoso volvió a inclinarse o se fue a dioses vecinos que ellos habían conquistado y que sus dioses no los defendieron, y sin embargo Israel se corrompió. Israel adoró a otros dioses y también vendía al pobre por un par de sandalias. Por eso los profetas de la antigüedad denunciaban esto a el pueblo, al rey, a los sacerdotes, Amós, Miqueas, Jeremías, etcétera. Y podríamos decir: wow, qué gente tan bruta, ¿no? Tan perversa, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero usted se identifica con alguna de ellas. Errar al blanco. ¿Te identificas con cuál es el segundo? Iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Estar doblado o torcido. ¿O te identificas con transgresión? Romper la confianza de Dios. Rompió la confianza de Dios Adán y Eva. Y podríamos decir nosotros: qué brutos, qué perversos, qué culpa tengo yo que Adán y Eva hubieran hecho eso. Pero seguro que si tú o yo estuviéramos ahí en lugar de Adán y Eva, mejor dicho, ahí lo dejo para que usted lo analice. ¿Cómo, pastora? Habíamos hecho, hacemos y haremos. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esta doctrina del pecado? Escúcheme bien. Toda persona en todas partes y en todos tiempos, desde la caída de nuestros padres, es pecado. Tiene una depravación innata, que quiere decir que es natural del corazón, que lo guía a pecar tan pronto como puede. Es una condición universal de la humanidad.
dos elementos de la historia. Uno, Dios es el creador de todas las cosas, es el creador del mundo. Y Él hace como quiere, donde quiere y como quiere. Lo usa para su gloria. Repito, dos elementos. Uno, Dios es el creador. Y Él hace las cosas como quiere. Y lo usa como Él quiere para su gloria. Dos, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todo es propósito de su creación, es para la gloria de Dios, pero el hombre, por su pecado, no alcanza la gloria de Dios. Y cuando estos dos elementos se unen, wow, ocurre algo poderoso. Y escúcheme bien, ocurre cuando son unidas estas dos verdades, surge la historia de la redención, la realidad del pecado y la realidad de la miseria humana. Vamos a mirar rápido 5 elementos que Dios nos ayude a entender. Y vuelvo y les digo, Señor, que esto no se quede solamente en un conocimiento. ¿Cuántos quieren de verdad que su corazón sea transformado? Yo quiero que mi corazón sea transformado cada día. Y hay una esperanza y hay un futuro prometedor, porque Dios ha sido bueno y misericordioso. Pero para entender estos 5, Dios nos ayuda a mirar, a entender esa historia. Uno, todos estamos bajo el poder del pecado. Diga, todos. Yo estoy bajo el poder del pecado, todos. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:46 dice: cuando pequen contra ti, dice, pues no hay hombre que no peque y esté lleno de ira contra ellos y los entregues delante del enemigo. Esto los llevará cautivos a tierra del enemigo, lejos o cerca. Lo que miraban lo que estaba pasando, porque dice que había una ofensa contra Dios. Pero hay un paréntesis y está registrado en la palabra, dice, pues no hay hombre que no peque. Lo mismo en Eclesiastés 7:20, el rey Salomón escribió: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Algunos dicen que el problema de nuestra sociedad es la educación y que los hombres estamos como un librito en blanco y que podemos aprender y aprender y aprender, y que básicamente las personas son buenas, pero necesitan recibir ese conocimiento o iluminación moral para no seguir patrones negativos. Otros dicen: no, es que el problema de nuestra sociedad, la descomposición social, es familiar. Hay muchos padres solteros y se han perdido los roles de la familia, de la casa. Se han perdido. Otros dicen: no, es que el problema más tenaz es la política. Promesas sin cumplir. Ese es el problema de nuestra sociedad. Otros dicen: no, el problema es judicial. Los tribunales son corruptos e incapaces de manejar los casos. Entonces la pregunta es: ¿qué sucede en el mundo? No nota que cada día este mundo vamos más rápido, como que este mundo va para un abismo, vamos en caída libre, hermano. Hay una confusión tenaz, hay una incertidumbre en la economía, hay demandas, muertes, peleas por 500 pesos, por 1000 pesos, el uno apuñalea al otro, el sobrino apuñalea al tío. Mira, escucha bien, ayer estuvimos con mi esposa mirando una entrevista que le hizo Agustín Laje a un productor cineasta mexicano, se llama don Eduardo Verástegui. Y resulta que ellos en el 2018 hicieron una película. El hombre es muy famoso, un actor muy famoso, y por allá grabando otra película, de primera mano llegaron unos niños a hablar con él. Querían conocerlo, qué hombre tan famoso, quería un autógrafo de él. Pero
palabra más, palabra menos, hablando con estos niños. Uno de ellos había sido esclavo sexual y comenzó a contarle a esa criaturita cosas horribles que él vivió. Y este señor, ¿cómo así? Y comenzó a investigar y a mirar, y habían unos héroes en Estados Unidos que eran todavía jóvenes, que trabajaron para la CIA, trabajaron para el Estado, y comenzaron a capturar y a desmantelar bandas de traficantes de niños de 2, 3 años. Usaban los vejámenes más terribles, y después, cuando tenían 10 añitos, ya no me sirve, lo botan, o cogían a esos niños, los picaban y sacaban órganos para vender. Mira, un tráfico. Vea, lloramos con Lucenia escuchando. Pero fue algo terrible, de verdad terrible, que es más grande este negocio de tráfico de niños que el negocio de la heroína, de la cocaína. Es más grande ese negocio. Mueve más de 150 billones de dólares. Le cuento que yo quedé pasmado, y esa película se llama Sound of Freedom, que quiere decir sonido de libertad. De verdad que fue algo terrible, y lo más tremendo de todo es que esta película no la han traído, va a venir para el 30 de agosto, será bueno que la miráramos. 30 de agosto, Sonido de la Libertad. Y un autor, el actor que interpretó el papel de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ningún actor se le quiso medir ese papel. Y cuando hablaron con él, le dijo: yo lo voy a hacer. ¿Tú lo escuchaste? ¿Sí? ¿Escuchaste la entrevista? Dice: pero el problema es que si usted dice que sí, usted quedará vetado en Hollywood para interpretar otros papeles. Y él dijo: no me importa. No pudimos tener niños con mi esposa, y adoptamos 2, y vamos a adoptar ahorita un niño. Y no es posible que esté pasando esto en nuestra sociedad. Y el hombre le metió, y había poco presupuesto, no me importa, hasta le actuó gratis. Pero un temor de Dios. Yo decía: wow, eso, si la iglesia no hace nada, las piedras hablarán. Tremendo. Y podríamos decir: uy, qué gente tan mala, qué gente tanta. Y de las clases, de las esferas más altas, deportistas, políticos, gerentes, de todo, una porquería. Entonces muchos no quieren que esa película se vaya, y la han criticado. Ni Netflix quiso tomarla, ni Walt Disney, ni ese tipo de películas, no. Pero unos empresarios de Walt Disney que trabajaban en Argentina, les interesó, Dios tocó su corazón. Y porque esa película ya le había comprado la casa matriz que hizo la producción de esta película, la había comprado Walt Disney. Y Dios hizo un milagro. Es que él decía, el autor, es que fue milagro tras milagro. Y lo que decía el director mexicano, fue milagro tras milagro lo que el Señor hizo. Y estos empresarios argentinos que no trabajaban con Walt Disney, ellos abogaron por ellos. Dijeron: no, este tipo de película, no, nada. Hicieron como un contrato, como nosotros le damos esta plata, tráenos esto, entonces yo te devuelvo la película. Fue algo de Dios, le devolvieron la película. Y una casa cineasta de bajos recursos, sencilla, dijo, cuando supo el proyecto y llamaron, dijo: ya, nosotros le vamos a hacer. Firme, en 5 días estaban firmando. ¿Y sabe cuál productora es? Productora Ángel. ¿Sabe cuál es esa? La que hizo Los Escogidos. Bueno, algunos no saben cuál es. Ahí le dejo de tarea. Los Elegidos. Gracias, Daisy. Tú estás aquí, ahí, atenta. Muy bien. Aplauso para Daisy. Pero miramos toda esta corrupción, Dios mío. Pero en sí, ese es el corazón depravado y maldadoso de todos nosotros. Unos, porque sabiendo no denuncian, que acá callados, eso mejor, ahí nomás estamos fallando. Y personas como esta, yo decía: Dios mío, nosotros como iglesia estamos tan quietos, tan callados. Dios, perdónanos.
Pero mi hermano, la Biblia es clara en dar esa evidencia. La Biblia es clara que todos tenemos depravación del corazón que nos inclina a pecar. Ya no le satisface la novia, la esposa, sino ya es del mismo sexo. Ya no le satisface su esposo, sino tiene que ser del mismo sexo. Y ya no le satisface nada de eso. Tiene que ser con niños. Y ya no con niños ya más grandes, sino tiene que ser hasta con pequeñitos de 2, 3 años. Cada día el hombre es esclavo y se sumerge. Pero si no fuera por la gracia común de Dios, hermano, esto ya se había acabado. Y a pesar de toda esta porquería y todo este poder de plata y de dineros que tenían toda esta gente, no pudieron. Y toda la oposición y hablan mal de esta película, que son para viejitos, que ningún muchacho va a ir a las salas de cine, que van a ir y critiquen y ríanse de eso. Y oh sorpresa, cuando se estrena en Estados Unidos, el productor Aristegui quería producirla a finales de julio, que era la independencia, en agosto, que era la independencia de México. Creo que era en agosto la independencia de México. Y los productores le dicen, no, soltémoslo eso ahorita para el 4 de julio. ¿Y el 4 de julio qué es? La independencia de los Estados Unidos. Hermano, récord en taquillas llenas. Esa película por todo lado. Toda esta gente de plata, una organización sencilla, con poca plata y todo, y la cantidad de gente mirando esa película es aterrador. Dios está haciendo cosas tremendas. Dios, glorifícate cada día, Señor. Ahora me perdí. Dice ya me ubiqué, esto me toca mirar aquí. Bueno, miremos los 5 elementos. Entonces dice que todos estamos bajo la influencia y el poder del pecado. Dice el salmista en el Salmo 51, 3 al 5. Dice, pues reconozco mis rebeliones. Sí, Salmo 51, 3 al 5. Dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Ahí está. Reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Siga. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Hermanos, nosotros nos creemos buenos. Voy a hablar por mí. La gente, yo he tenido una lucha. La gente de mi familia, es que Freicito tan buena gente. Es que Freicito me ayudó a esto. Bueno, pero uno se come ese cuento. Y comienza uno, a ayudar, a servir en la iglesia y está uno sirviendo y va escalando uno y va uno después, ya no es el líder de un grupo familiar, sino ya es el supervisor y después no es el supervisor. Estuve toqué batería unos años cuando estaba joven y bello y después estuve hasta líder de alabanza 12 años y comienza uno, yo recibí al Señor hace tantos años, 25, 30 años. Y ya lo recibí, ya Él se me perdonó. Y ahora soy bueno. Antes, ¿y sabe lo que yo pensaba? Le voy a decir. Yo pensaba que al hacer tantas cosas para Dios, al ayudar, a liderar, a predicar, yo pensaba que Dios me debía antes. Qué bruto, ¿no? Pero así somos muchas veces. Porque hacemos algo para Dios, decimos, wow, le saca uno pecho. Pero resulta que no me había dado cuenta y cuando Dios comienza a revelarme mi pecado, ¿cómo así? Si aún uno predicando, cuando la gente hasta aplaude y uno como que,
Ay, Señor, gracias. Está pecando. Le estoy robando la gloria a Dios. Si tú como hijo de Dios, lo que haces, lo que dices, no da la gloria a Dios, estamos mal. Todo lo que tú haces y nuestros problemas es por falta de fe. Lo que hacemos, no hay fe en lo que hacemos, no hay convicción en lo que hacemos, es pecado. Y yo no me he dado cuenta, me decían que era tan bueno, tan buena gente, y me comí ese cuento, pero mi corazón se había vuelto duro, orgulloso, autosuficiente, y mi relación con Dios era así. Ya oré, Señor, oré. Qué hijo. Bueno, vea, mi pastor oró a las 4 de la mañana. Yo también voy a orar a las 4 de la mañana. Mi pastor oró a las 3. Yo también yo tampoco me puedo dejar. A las 3 de la mañana también. Y yo dormido allá orando, dormido, no sé ni qué oré, pero saqué pecho, oré a las 3 de la mañana. Pero cuando el Señor me muestra mi condición, de verdad, se lo digo con todo mi corazón, caí de rodillas y llorando, le decía: Señor, qué necio soy, qué brutico, no me has desechado, no me has destruido, porque has sido bueno y misericordioso conmigo, aún enseñando cosas que no son de tu palabra, porque así aprendía uno, y eso suena bonito. Y ojalá toda esta motivacional, y que tú puedes, que tú eres un campeón, que el límite eres tú, hermano, el límite, cosas que no están en la palabra. Y le pedí perdón, le pedí misericordia, y cada día le digo: Señor, muéstrame mi pecado. Sé que Dios me ha perdonado, sé que me perdonará mis pecados futuros, sé quién soy en el Señor. Ahora sí sé quién soy en el Señor. Por eso dependo de Él, por eso me humillo ante Él, por eso lo necesito a Él cada día de mi vida. No puedo pretender ganármelo a Él, no, es porque Cristo lo hizo por mí. Y escuche bien, el Evangelio es la única religión del mundo que Dios hizo algo por nosotros. No algo, lo hizo todo. Démosle la gloria al Señor, de verdad. Para ti, Señor. Efesios 2, del 1 al 3, dice: vida nueva en Cristo. Antes ustedes estaban muertos, ahí está en la pantalla, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos, diga todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En la otra versión dice: éramos el objeto de la ira de Dios, igual que todos los demás. Punto segundo, el origen del pecado. Punto 1, todos estamos bajo el poder del pecado. Punto 2, el origen del pecado. Todo lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar bien explicado en Romanos capítulo 5, una exposición poderosa que hace el apóstol Pablo. Ahí en el origen del pecado dice: Dios termina de crear al hombre y la mujer. ¿Cómo lo creó? A su propia imagen, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Está en el Génesis 1:31. Entonces dice la Biblia que Él hizo al hombre ¿qué?
a su imagen, ¿cierto? Y vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios no hizo al hombre depravado. Y Génesis 2 dice: Dios le proveyó de todo lo que necesitaba para que su vida fuera rica y feliz. Él fue generoso con sus criaturas. Entonces la pregunta es: ¿pero cómo entonces se volvió depravado el hombre y el mundo miserable? Y eso también está en Génesis capítulo 3. Dice que Adán y Eva comen del árbol prohibido del bien y del mal. Entonces hay tres cosas que se pierden. Uno, su inocencia se desvanece. Dos, sus ojos fueron abiertos. Y tres, supieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el pecado. Ellos no conocían el pecado. Y ocurrió esta situación. Ahora, estos amantes se culpan el uno al otro. Las maldiciones de Dios vienen sobre ellos. Hay una sentencia. El Señor le dijo: sí, no comas de este árbol. El día que tú comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces comienzan a suceder cosas tremendas desde el inicio. Caín mató a Abel, lo asesinó y después fue fugitivo. El incremento de la maldad dice que hasta llegar, dice la Biblia, que la maldad fue tanta, dice en Génesis capítulo 6, que llegó a extremos de la maldad, que el Señor envió el diluvio universal, un castigo donde murieron toda la humanidad y solamente quedó Noé, su esposa y 3 hijos, y sus esposas fueron 8. Después de la humanidad quiso construir una torre alta para llegar al cielo, una presunción humana, y nos haremos como Dios y llegaremos allá. Y el Señor envió también otro castigo, y fue Babel, confusión, que fueron diferentes lenguas, idiomas, y no se entendían, y eso quedó ahí. Entonces el apóstol Pablo nos da una exposición inspirada por el Espíritu Santo que ocurrió en Génesis 3, y lo vamos a mirar en Romanos capítulo 5. Miramos el verso 12 y del 15 al 19, por favor. Dice, ahí lo tienen: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Cuando Adán ¿qué? Pecó. ¿Qué pasó? Entró el pecado al mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? Por eso todos morimos. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es que está la luz, no lo mira aquí, pecaron. Mira el verso 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el pecado del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la 16, la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Cómo se llama? Siga. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Bueno, aquí nos relata el inicio y la solución. ¿Cómo inició el pecado y cuál fue la solución? Pero le voy a resumir solo. Aquí le voy a leer solo lo que pasó con Adán. Dice, el pecado, verso 12, el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y la muerte por el pecado. Verso 15, por la transgresión de uno murieron los muchos. 3, el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. 4, por la transgresión de uno, por este reinó la muerte.
por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. 6, verso 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Queda claro? ¿Cómo fue el inicio? Listo, vamos al punto 3. Dice, la naturaleza del pecado. Anótelo, la naturaleza del pecado. O sea, la esencia del pecado. El árbol prohibido representaba algo. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y tiene un significado en el Antiguo Testamento. Se refiere, escucha bien, se refiere a la habilidad de determinar por uno mismo qué es bueno y qué es malo, qué es útil y qué es dañino. Por ejemplo, Salomón en Primera de Reyes 3:9, leámoslo. Salomón en Primera de Reyes 3:9, recuerda que él había tenido un sueño profundo, ya está en la transición, el papá ha dejado el reino a Salomón su hijo por voluntad de Dios, y el Señor se le aparece en visión esa noche y le dice: Salomón, ¿qué quieres? ¿Quieres la victoria sobre tus enemigos? ¿Riquezas? ¿Y qué le pide Salomón? Le dice: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre ¿qué? Sepa la diferencia entre el bien y el mal. Mira lo que dice también Deuteronomio 1:39. Le voy a leer, dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que no servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán en ella. Bueno, el contexto es que ellos, el pueblo de Israel, iba a entrar a la tierra prometida. Los israelitas dijeron: no, qué miedo, ya no somos como unos miniaturas, unas langostas, y esa gente son gigantes. No, no, Señor, tú nos trajiste aquí para matarnos, para morirnos. Qué pecado, nuestros hijos van a morir. No, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor les dice: ustedes por su incredulidad no van a entrar, pero estos hijos que ustedes dicen que son, ellos sí van a entrar, y aunque ellos no conocen el bien y el mal, pero ellos van a entrar. ¿A qué me refiero? De que los niños, los adultos, y hay otro versículo, los ancianos, no tengo el tiempo, donde no sabemos discernir entre el bien y el mal. Pero nosotros nos creemos que sí lo entendemos, Señor. Tranquilo, Señor, yo lo cogí, yo lo entiendo. Pero mis queridos, es una necedad pretender que tú puedes dirigir tu vida y que tú sabes y conoces todas las cosas. Es que así me enseñó mi abuelito, así me enseñó mi tatarabuelo, así me enseñó mi papá. Mis hermanos, necesitamos al Señor. Dios sí tiene la habilidad y el derecho de determinar qué es bueno para nosotros y qué es malo o dañino para nosotros. Por tanto, lo que Dios estaba prohibiendo no era un fruto, sino lo que el fruto simbolizaba, o lo que el fruto representaba, ¿sí? Vuelvo y le repito, el fruto, o sea, Dios no está prohibiendo en sí si era una manzana o si era una guayaba o si era, no, eso no es lo importante, sino es lo que representaba ese. Y comer del árbol del bien y del mal significa rechazar a Dios como Padre de toda fuente de sabiduría, que conoce lo que es bueno para nosotros, y nosotros queremos apoderarnos del lugar de Dios. Ese era el pecado. O sea, en otras palabras, lo único que yo les pido a ustedes, vea, los tengo en el paraíso, los tengo bien climatizados, lo que ustedes, vea, la perfecta paz, el perfecto clima, el perfecto gozo, qué bendición. Lo único que yo les digo es: no traten de destronarme, no traten de ser Dios.
No traten de cambiar el rol. Pero nosotros nos creemos los dueños. Tenemos 4 pesos y nos creemos los dueños del mundo. Tenemos un carrito bueno, una camioneta buena, hermano, y no le importa si nos toca cerrar, lo cerramos. ¿Eso qué es? Arrogancia. Yo veo que mi carrito todo, bueno, decía el pastor Arbey, mi carrito no tiene seguro, tiene Sisbén. Decía, no lo digo yo, lo digo el pastor Arbey. Y a veces ven el carrito como pequeño, que yo más o menos ando, ¿no? Pero más o menos, y no le importa, es un carrito, y lo tratan de cerrar. Y digo, Señor, ten misericordia de ese pobre y desventurado, porque no sabe cuál es la riqueza verdadera. Mire, mis hermanos, el Señor dice, confíen en mí para llenar sus vidas de gozo y de significado en sus vidas. Ahí es el poder, el secreto, lo que Dios quiere y lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, restaurando todas las cosas de lo que pasó allá en el huerto del Edén. Y no solamente eso, sino también restaurando la tierra y los cielos, una restauración cósmica que va a venir. Y la tierra clama y dice, queremos ser restaurados. Esta tierra se está desintegrando cada día. Decía mi esposa y sorprendía, uy amor, lo que leí en 2 de Pedro, de verdad este mundo va a quedar consumido por el fuego. Y hablaba, ¿cierto? Estuvimos estudiando y miramos, y esta tierra tiene fecha de vencimiento. Mi hermano, ¿cuánto queremos confiar en Dios? Queremos tener el control de todas las cosas, pero Dios quiere que Él tome el control, no tú. Él es el que sabe. Tú necesitas aprender, déjate enseñar. Pero como sé algunas cositas, y como así aprendí hace muchos años, entonces yo me las sé todas. Y eso es un corazón altivo, orgulloso. No me someto. ¿Quién es este chino para enseñarme? ¿Quién es este joven para enseñarme? El Señor dice, de los sabios, de los estudiosos no revelé mi palabra, y de los niños revelé, porque así te agradó el Señor. De los niños, de su boca la alabanza al Señor. Pero la salvación no viene por la sabiduría humana, nunca. Y cuando vino la tentación, Satanás sabía exactamente qué hacer. Y él le dijo, no morirán. ¿Y qué dijo el Señor? Morirán. Y este mentiroso dijo mentiras y verdades. No morirán. Pues Dios sabe que el día que coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y esto ocurrió. Por eso Dios dijo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Señor, ¿qué eligió el hombre? ¿Se acuerda? El pastor está dictando en los martes también un estudio de un libro de Timothy Keller, El Dios pródigo. Y el hijo, y somos como el hijo pródigo, huimos. Papá, ¿sabe qué? Dame la herencia. Papá, ¿sabe qué? No quiero tus consejos. Papá, ¿sabe qué? No quiero tu ayuda. ¿Sabe qué? Me fastidia ya tu presencia, me quiero ir de aquí. Quiero ir con mis amigos, quiero disfrutar la vida. Y la vida, o el enemigo, o el mundo, ¿qué nos pone a comer? La baza de los cerdos. La baza. La inmundicia. Ay, Dios mío, Señor. Queremos el lugar de Dios. Queremos poder para nosotros mismos, ser autosuficientes, autodependientes, pero el Señor quiere que confiemos en Él, como un niño confía en el Padre. Punto 4, consecuencias del pecado. Aparte de la condenación eterna, la sentencia, la maldición que hizo Dios al hombre, ¿cuál era? La condenación
eterna. ¿Están conmigo? Está haciendo calorcito, ¿cierto? Hermano, no se quejen, yo estoy con camisa larga y todo, yo no me estoy quejando, ni estoy sudando. Mis hermanos, pongamos atención al llamado que Dios nos está haciendo. Digámosle a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Señor, dame el don, el favor del arrepentimiento, porque aún el arrepentimiento es un regalo de Dios. No vale que tú vengas a una iglesia cristiana de niño. Es que mi mamá me llevó cuando estaba pequeño, mi abuelita me llevó, yo soy cristiano desde pequeñito. No creo, no es, bíblicamente no es, no se puede. Tiene que tener un quebrantamiento, un encuentro real. Tres relaciones que se rompieron con la caída. Tres relaciones que se rompieron con la caída. Uno, ¿qué arruinó? Relación con nosotros mismos. B, arruinó su relación con Dios. C, arruinó su relación con otros, con nosotros mismos. Dice: y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso está en Génesis 3:7. El hombre siempre trata de esconder su pecado, siempre trata de maquillarse. Y por eso tú miras en todas las redes sociales, en Facebook, en todas las redes. Yo la verdad tenía hasta Instagram y ya no tengo. Pero todos tratan de mostrar su buena cara, tan lindo, su esposita, sus hijos, todos sonrientes, todos felices. ¿Y será eso muy real, muy cierto? ¿Será así? Si mostráramos la verdad como somos, lo traicioneros, los pecadores, la envidia, el orgullo, la murmuración, el chisme, si nos miráramos como fuéramos, yo creo que la sonrisa se nos dejaría. La única sonrisa verdadera era saber que Jesús me ha perdonado y que me puede librar, y que solo en Él tengo propósito de vida y seré feliz. Ahí sí, el resto no puedo esconderme. Pero el mundo te dice: hombre, tú sí puedes, tú sí eres, vamos. Y todas esas motivaciones cháchara que ya sabemos. B, arruinó su relación con Dios. Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios, y el hombre y la mujer se escondieron. Y desde entonces el hombre ha estado corriendo de Dios con una conciencia culpable. El muchacho le dice a su papá: no quiero tu consejo, no quiero tu autoridad, no quiero tu ayuda. Yo puedo, yo quiero hacer mi vida lo que yo quiera. Déjeme, ya soy grande, ya tengo 18 años y yo hago de mi vida lo que quiera. Y somos fugitivos sin hogar, siempre corriendo, siempre corriendo, escondiéndonos, saliendo. Y Dios nos está invitando en esta mañana que volvamos a Él, que volvamos a casa. Solo ahí entenderemos muchas cosas y miraremos y diremos: qué bobito era, corriendo tras una ilusión vana, tras unas riquezas ilusorias, tras una fantasía que al final descubrí que no era nada, solo era hueco, una vida hueca. Se arruinó mi relación con otros. Génesis 3:12. El Señor le pregunta: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Y qué le respondió el hombre? Esa mujer que tú me diste, esa que tú me diste por compañera, esa es la culpable. Ay, qué hombre tan cariñoso, qué hombre tan tierno, qué hombre tan caballeroso. Pero así somos. No, yo no fui,
Una pelea entre hermanos. No, mamá, yo no fui, fue mi hermano. Desde pequeñitos. No, es que sí. O cuando hay un problema, alguna cosa, alguna situación. No, si es que usted no me hubiera cerrado, hermano, no hubiera pasado toda esta desgracia, toda esta tragedia. Es que usted fue los que primero lanzaron la piedra y me tocó responder. Y nos echamos las culpas los unos a los otros. No, es que usted me miró mal, es que usted me cayó mal desde un principio, hermano, y yo le caí mal a usted. Yo le caí mal a usted, y por eso es que usted es así conmigo, hermanos. La autojustificación, de ahí el pecado. Yo no fui, yo no tengo culpa. Entrevistaban a un guerrillero. ¿Usted tiene algo de qué arrepentirse? Y ahí viene que dijo el guerrillero, con años de matanza, secuestro, de todo. Usted ya sabe. Yo no tengo de qué arrepentirme. Es una obra por la libertad. Es una obra justa. Esto se justifica. Esta guerra es justificada. Pero no entendemos que todo eso está corrompido por el pecado, por la hambre de poder, como lo que pasó aquí hace poco, unas noticias, ¿no? Que se destapó una olla. Bueno, y el Señor, cuando se descubrió que era lo que quería ser el segundo hombre más poderoso en Colombia. Puede que nosotros no estemos ambicionando de eso, pero nosotros como iglesia, mi hermano, el servicio a Dios, el amarnos unos a otros, el perdonarnos unos a otros, el llevar las cargas unos a otros, eso es lo que quiere el Señor. Aquí no hay uno más que otro delante del Señor. Todos somos iguales. Aquí el pastor no es el más. Aquí no es un sistema piramidal. No, aquí el Rey es Cristo. Démosle la gloria al Rey. Y por último, remedio para el pecado. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros. Hoy hay buenas noticias. Y desde que Dios permita predicar el evangelio, hay una esperanza. Llegará tiempos en la cual la gente querrá escuchar el evangelio, ya no podrá, ya no habrá más. Yo quiero ir a la iglesia, ya no, ya se fue la iglesia. Desde que se predique este evangelio hay oportunidad, hay esperanza, pero no siempre será así. Esta gracia también llegará un momento en el cual el Señor ya no más, y vendrá por su iglesia, por su amada, por su novia. Hermano, invitación, que tú pertenezcas al reino de Dios, que tú te identifiques como la novia de Cristo, que tú corras a tu amado, que tú corras a tu Padre. Deja de huir, deja de hacerle el quite, lo que Dios te está llamando por hace rato, hace tiempo. Y es algo que te habla y te carcome, pero tú lo resistes. Pero el amor de Dios es la solución para todo. El amor de Dios, Él te ama a pesar de lo que eres, a pesar de tu maldad, tu fracaso, tus cosas feas. El Señor restaura, salva. Decía Santiago 1:19. Sean humildes en recibir esta palabra que está siendo implantada en vuestros corazones, porque esta palabra te puede salvar. En nadie más hay salvación. En nadie más hay salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira,
Cristo fue el único que no erró. Él sí le dio al blanco. Cristo, dice el Padre mirando a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y el Señor dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Estas palabras que yo les digo a ustedes no son mías, son de mi papá. Y Él fue obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue el único que no debía ser azotado, castigado por violar la ley. Era el único que no debía recibir el castigo, porque fue el único que cumplió la ley de Dios. Fue el único que cumplió los 10 mandamientos. Fue el único. Y sin embargo, fue azotado, herido, y el Padre llevó el castigo de nosotros, y el Padre lo castigó. Cierra tus ojos. Lo invito, por favor, póngase de pie. Señor, en esta hora, humildemente, Señor, pedimos que tenga misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, guíanos. Señor, transforma nuestro terco corazón. Danos humildad ante ti y ante el prójimo. Señor, haznos entender y haznos ver, pero sobre todo, Señor, hazme ver mi pecado. Yo creía que iba bien, yo creía que te estaba agradando, pero mi corazón era un corazón hipócrita, con fachada de piedad, pero era autoexaltándome. Que me miraran hacer, que me miraran mi liderazgo, los dones que tú me habías dado. Qué equivocado estaba, qué equivocado estaba. Hoy, Señor, te necesito, y cada día dependo de ti, Señor. Que puedas, Señor, inspirar a otros, que puedas, Señor, hacer tu voluntad. Y tu voluntad es lo que necesitamos. Mi vida necesita de ti, de tu voluntad. Tú lo hiciste todo por nosotros. Es más, tú dices en Mateo 13, verso 28: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí o déjense enseñar, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lleven la cruz, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque tú lo hiciste ya por nosotros, lo hiciste todo. Hoy decidimos creer, hoy decidimos, Señor, que muestres mi pecado y dame el don del arrepentimiento. Señor, quita de mí toda incredulidad, quita de mí todo afán por este mundo, quita de mí, Señor, todo engaño, toda venda de mis ojos, todo tapón de mis oídos. Señor, líbrame. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy queremos tu libertad. Hoy venimos a tu casa. Hoy venimos ante ti. No importa cuántos años hace que conoces del Evangelio. No importa si la primera vez o la segunda vez. No importa si fuiste criado en un hogar religioso o no. Hoy el Señor extiende su brazo de amor y de bondad y de misericordia. ¿Cómo rechazar esta gran oferta? ¿Cómo rechazar este tesoro? Lo que tú haces aquí, nos prestas, pero todo es tuyo. Aún la ropa que tenemos, todo es tuyo. Todo te pertenece a ti. El aire que respiramos, todo es tuyo. Nada es nuestro, no los presta nuestros seres queridos, nuestros hijos, pero no son nuestros, son tuyos. Ayúdanos a entender
Perdónanos, Señor, nuestro pecado, iniquidad o transgresión, esta traición a ti, nuestra vida torcida, Señor, tras los deleites, tras las pasiones de este mundo. Hoy necesitamos de ti misericordia, Señor. Líbranos y ayúdanos, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Abre tu boca, levanta tu voz y dile al Señor lo que hay en tu corazón.